todos ustedes reunidos para prepararnos para alabar a nuestro Dios. Esta mañana estaba pensando en lo que es el culto y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Sé más que pensando en eso, nuestro culto verdaderamente es cada día, la forma como nos comportamos, hablamos, pensamos, todo lo que hacemos. Pero ahorita vamos es a adorar a Dios, vamos a adorarle con las oraciones, con nuestros cantos, con la cena del Señor, que es un mandato que tenemos y quiero que lo hagamos de todo corazón, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos esas cosas en nuestro corazón y con mucho amor. Así que los invito a que comencemos con una oración. Después de eso, nuestro hermano Cristian nos va a traer unos cantos. Nuestro hermano Jorge nos va a traer la lectura de esta mañana y la oración. Nuestro hermano Héctor nos va a traer la cena del Señor y nuestro hermano Francisco la lección de esta mañana. Así que acompáñenme, hermanos, en oración. Padre Santo, te agradecemos por esta mañana, por este hermoso momento que tenemos de poder acercarnos a ti para darte la adoración que tú mereces, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre, creador del universo, el salvador de nuestras almas y el que provee toda buena dádiva acá en nuestra vida, Padre. Te pedimos que nos des un corazón sensible para recibir tu palabra, que no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino que la vivamos y la practiquemos, Padre. Te rogamos por cada uno de los hermanos que está colaborando esta mañana en tu servicio, que los bendigas, no solamente en este servicio virtual, sino en todas las personas que se reúnen, ya sea virtual o físicamente a través del mundo, alaban tu nombre, que los bendigas, los protejas. Una bendición y una oración especial por los hermanos que han sufrido los desastres de los huracanes en San Andrés, en Honduras, en diferentes partes de Centroamérica. Padre, que seas tú con ellos, que nos ayudes a ayudar en lo que podamos y que les des a ellos el consuelo que solo tú puedes dar, Padre. Te agradecemos por tu amor y tu misericordia y te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermano. Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar esta mañana de alabanza a nuestro Padre con el canto La Merced de nuestro Padre. Los invito a todos que canten conmigo. Tengo una luz de la ventana del sol que me está entrando, pero es un buen día para alabarle a Dios con todas las cosas que están pasando. Aún así, Dios nos bendice grandemente. Así que los invito a todos a que canten para alabar a nuestro Padre. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar,
que se ainautas pereciendo, los podréis así salvar. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. A ver, todos otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. A continuación, la lectura esta mañana. Dios los bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a tener hoy la lectura de la palabra. Vamos a leer un hermoso pasaje que podemos encontrar en Proverbios, capítulo 2. Ahí vemos grandes palabras escritas inspirados por el Espíritu Santo, que hoy nos pueden ayudar a fortalecer, que hoy nos pueden ayudar en estos momentos de dificultad que muchos estamos pasando, que aquellos que están sufriendo necesidades, que se encuentran tristes, acongojados. Esta palabra hoy nos puede animar, puede ayudar a encontrar ese camino que nos guía a la felicidad, nos guía a ese amor con que debemos despertar cada mañana, como lo hablaba nuestro hermano Andrés, la predicación del domingo antepasado, que debemos ser personas con mucho amor, personas con mucha paciencia, con mucha humildad. Entonces, creo que este pasaje hoy nos invita a eso, a que debemos de encaminarnos a esa senda antigua. Vamos a leer Proverbios capítulo 2. Dice así de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata las buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, y cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, de la que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Así que hermanos, en esta hermosa mañana yo los invito a que oremos, le pidamos a Dios, clamemos a Él para que nos regale un poquito de su sabiduría, si sea una gotica de esa sabiduría que Él tiene, que nos ayude a ser personas prudentes, que nos permita, que nos guíe a que así como a veces nos preocupamos por otras cosas, así como a veces buscamos otras cosas, busquemos de sabiduría, busquemos de amor, busquemos de paz, de paciencia, de humildad, que nos enseñe a escudriñar esos hermosos tesoros que Él tiene para cada uno de nosotros. Que hermanos, los invito a que oremos en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito y alabado seas, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de todo Israel, Dios de Abraham, de Elías. Te pedimos en esta mañana, tú que eres el mismo Dios de ayer, el de hoy y el de siempre, que nos regales, oh Padre amado, tu perdón, primeramente ante todo, porque sabemos y reconocemos que hemos pecado contra ti, que te hemos ofendido. Padre, danos tu perdón, concédenos que se nos sea digno, oh Dios, de estar delante de tu presencia. Padre, gracias porque grande es tu amor, grande es tu misericordia para con nosotros, que nos perdonas, que nos libras de todo mal, que nos guardas y nos ayudas en todo lo que necesitamos de ti. Padre, en este hermoso pasaje que hoy leímos en tu palabra, tú nos pides, oh Dios, que busquemos de ti, que busquemos de tu sabiduría, que busquemos de la inteligencia, de la prudencia. Pero Dios, ayúdanos, oh Padre amado, regálanos, Padre, un poco de todas estas cosas, de todas estas virtudes tuyas, Padre. Danos, oh Dios, sabiduría, danos inteligencia, danos prudencia. Ayúdanos, oh Dios, a buscarlas como cuando buscamos tesoros. Ayúdanos a buscar, Padre, de estos tesoros tuyos que son tan valiosos. Ayúdanos, oh Dios, a buscar del amor, de la paz, de la paciencia, de la humildad. Dios, ayúdanos, Padre amado, para así andar, Padre, por el camino correcto. Para así, oh Dios, andar por la senda justa. Padre, rogamos en esta mañana que tengas misericordia de nuestros hermanos en la fe que se encuentran enfermos, quebrantados de salud. Que seas tú, oh Dios amado, extendiendo tu mano poderosa y sanadora sobre sus cuerpos. Que seas tú librándoles de todo mal. Aquellos, Padre, que se encuentren desanimados, que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú animando, Padre Santo, Padre Santo. Háblales
en lo más profundo de su corazón. Permite, Padre Santo, que aquella palabra que escucharon en su momento vuelva, oh Dios, a brotar en sus corazones, vuelva a resurgir, vuelva a nacer, Padre Santo. Si se encuentra marchita, oh Dios, permite, Padre Santo, que cobre vida en sus corazones nuevamente, que esa llama, Padre, del Espíritu Santo se vuelva a encender en sus corazones y que puedan, oh Dios amado, buscar nuevamente de ti. Padre, pedimos, oh Dios, que tenga misericordia de este mundo. Mira, Padre, este virus que nos está atacando. Ten misericordia, Dios, de todos, de toda la humanidad. Padre, para ti no hay nada imposible. Permite, Padre Santo, de que todos podamos salir librados, oh Dios. Y no solamente librados, Padre, sino que hayamos aprendido, Dios, de esta gran lección, de que vale, Dios mío, la pena buscar de ti, que vale, Dios, la pena de valorar a aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor, ya que a veces no valoramos, oh Dios, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Ayúdanos, oh Dios, en todo. Bendice, Padre, esta hermosa mañana. Bendice, oh Dios, al hermano que está dirigiendo las alabanzas, al hermano, Dios, que va a dirigir la cena, y al hermano, Padre, que va a exponer tu palabra. Dale sabiduría, inteligencia, guíales, oh Dios. Permite, Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Así que, Dios, todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí me escuchan? Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Lo que pasa es que la mitad de la oración de nuestro hermano Jorge se me crashó mi PC por un momento. Así que vamos a continuar con los cantos, hermanos. Parece que el diablo quiso hacer una pequeña jugada ahí, pero vamos a seguir alabando a nuestro Padre. Así que los invito a que canten conmigo como el siervo. Cantemos. Como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor.
Por fe en Jesús y el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén, hermanos. Vamos a continuar ahora con la cena del Señor. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este momento maravilloso, el cual compartimos unos con otros esta cena. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje muy lindo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y, y aquí lo que encontramos es, después de que Jesús fue sacrificado y resucitó, hay dos hermanos que están caminando, van por el camino confundidos, van por el camino tristes y ellos no saben qué fue lo que pasó. Entonces vamos a leer aquí, hermanos. Dice así, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro
y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, hermanos, pues nosotros igual a veces nos confundimos, y no nos acordamos ni reconocemos que Jesús camina con nosotros en nuestra vida y está ahí al lado de nosotros en todas nuestras dificultades y en todo. Y, y este momento lo vamos a utilizar para acordarnos de eso que Él hizo, todo lo que Él hizo, como dice aquí, cumpliendo todas las escrituras para poder redimirnos, para poder salvarnos, para darnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, tan maravillosas que nos hablaba nuestro hermanito Jorge. Entonces, mis hermanos, vamos a orar por el pan que vamos a partir así como lo partió Jesús en esa ocasión. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este momento maravilloso en el cual podemos compartir esta cena juntos, aunque sea virtualmente, pero estamos juntos con nuestros corazones unidos como uno, como tu iglesia, y para alabarte, para darte gracias, regocijándonos de que tú has venido a este mundo a salvarnos, de que tú has venido a este mundo a mostrarnos el camino, de que tú nos llenas de toda bendición, Padre, que todas las bendiciones son gracias a ti, Señor. Y Padre, te pedimos que bendigas este pan que simboliza tu cuerpo que fue entregado allá en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por qué gran bendición estar aquí compartiendo este pan. Te lo agradecemos todo en nombre de Dios Jesucristo. Amén. Sigamos en oración, hermanos. Padre Santo, igual te damos gracias porque no escatimaste enviar a tu Hijo para que sufriera grandemente por nosotros, Señor, por nuestros pecados, y entregó, Padre, su cuerpo, todo de sí entregó por nosotros. Señor, hasta su sangre que es la que nos limpia, porque eres el Cordero de Dios, Él es el que es digno, Padre. Y Señor, por esa sangre que vamos a tomar este jugo de la vid que representa esa sangre, que nos limpia de todo pecado, Señor, y nos hace dignos de estar en tu presencia, Padre, ya con vestiduras blancas que tú has limpiado.
Señor, bendícenos, permite que abre nuestros ojos para que veamos que estás en nuestra presencia cada día en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por toda bendición que nos das. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias y con eso concluimos la cena del Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con otro canto más, el ciego Bartimeo. Así que los invito a todos a que canten. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está: todo puede, Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Amén. A continuación, vamos a cantar ¿Por qué Él vive? Después de esto, sigue nuestro hermano con la predicación. Si cantemos ¿Por qué Él vive? Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el
Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mis amados hermanos, buenos días. Hoy es primer día de la semana y por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí reunidos. Hay que darle gracias a Dios porque Él es el que dispone que hoy tengamos un nuevo amanecer, que tengamos la oportunidad de vernos nuevamente, pero también debemos pedirle que nuestros corazones estén dispuestos, y eso es una cosa que también nos toca esforzarnos a nosotros para que nuestros corazones estén dispuestos y se abran siempre para recibir su palabra, para que Dios habite en nosotros, para que nuestra vida esté guiada siempre por el Espíritu Santo. Eso es un deseo que debemos tener siempre todos. Bien, mis hermanos, que sea siempre el Espíritu Santo llenándonos a nosotros y guiándonos, porque Él es nuestro maestro en este momento. Él es el que nos enseña y nos recuerda, dice su palabra. Bien, esta reflexión dominical tiene que ver con una foto. Hace unos 20 días, mi hermano mayor, es decir, un hermano de sangre, mi hermano de familia, me envió una foto, que por cierto, es una foto de hace muchos años, para que reconociera a las personas que allí estaban, si reconocía a alguno.
Y la verdad es que entre 8 personas que aparecen en esa foto, reconocí inmediatamente a una persona. ¿Por qué la reconocí inmediatamente? Porque esa persona fue una profesora que se llamaba Anita. No sé si aún ella vive. ¿Y por qué la recordé? Nada más ni nada menos porque fue ella quien me enseñó a leer y a escribir. La profesora Anita. En esa época no existía en los colegios el pre-kinder y la transición. Sí, había kinder, pero en kinder uno ya tenía que aprender a leer y a escribir, incluso hasta algunas operaciones mínimas como la suma. Y de kinder uno pasaba directamente a primero primaria. Pues bien, ella fue mi primera maestra de clase de colegio. Me enseñó a leer y a escribir. Por la enseñanza de ella, yo seguí estudiando, aprendiendo hasta el día de hoy. Leo y escribo gracias a ella para la gloria de Dios. Y hago este recuento porque la Biblia nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Maestro. Por eso, hoy vamos a hablar de Jesucristo, nuestro Maestro. Lucas 20:21 es el pasaje que yo seleccioné para ello. Y lo voy a leer acá, haré algunos comentarios y más adelante lo volveré a retomar. Dice este pasaje: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Noten las 3 expresiones que están en este contenido de este pasaje. Dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, que enseñas el camino de Dios con verdad. Está hablando de las cualidades del maestro, que es recto en lo que dice y hace, y enseña, que no hace acepción de personas, es decir, que no tiene preferencias, y lo que dice y enseña lo hace con verdad. ¿Y qué es lo que enseña rectamente? Porque el pasaje dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Está enseñando, como lo acabo de leer, el camino de Dios. La palabra maestro está mencionada 68 veces en toda la Biblia y con palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente, es decir, palabras parecidas. Entre ellas y la palabra maestro está mencionado 90 veces en la Biblia, 61 de ellas se empleó para nombrar y darle un calificativo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál calificativo? De maestro. ¿Con qué expresiones? Como las que acabé de leer. Dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, que enseñas el camino de Dios con verdad. Bien, mis hermanos, la palabra maestro viene del griego didácticos, que traduce didáctico. Y la palabra didáctico significa persona que por su saber y por su destreza instruye. Eso es el significado de una palabra que es muy común para nosotros y que la mencionamos como instructor. Luego, un maestro es un instructor, quien desde la Biblia debe enseñar o instruir con rectitud, sin hacer acepción de personas y con verdad. Bien, todos hemos sido enseñados por alguien y en diversos temas. Alguna vez fue así.
unos más que otros, pero todos hemos tenido mínimo un maestro. Nosotros quizás fuimos maestros de nuestros hijos. Les enseñamos a hablar, los guiamos para caminar y les fuimos enseñando muchas cosas, entre ellas que aprendieran a comer, que aprendieran a vestirse, a tender una cama, a jugar, a conocer las cosas, a distinguir lo bueno de lo malo, a conocer una pelota, a conocer un árbol. Les enseñamos a conocer el peligro o cualquier otra cosa. Así también nuestros padres lo hicieron con nosotros. Aún recuerdo enseñanzas de mi mamá y de mi papá, al menos las enseñanzas básicas. Hasta cuando ingresé al colegio o cuando nuestros hijos ingresaron al colegio, eso no significa que no les hubiéramos seguido enseñando, pero ahí empezó a cambiar la enseñanza en ellos. En el colegio, así como yo recuerdo a mi maestra Anita, ellos ingresaron al colegio para aprender a escribir y a leer. La educación, mis hermanos, no es solo una actividad para informar o para instruir. Lo fundamental de la educación, además de informar y de instruir, la educación tiene que estar encaminada a transformar. En la medida que una persona va aprendiendo cosas, eso lo va transformando, lo va cambiando en su forma de ver la vida, su propia vida y el entorno. Le cambia su forma de pensar e incluso cambiando la forma de pensar, le cambia la forma de actuar. La enseñanza lo prepara a uno para algo. El que estudió medicina seguramente se preparó para hacer cirugías. El economista de pronto se preparó para administrar recursos. El ingeniero civil se preparó para construir. Pero otros se quedaron solo con aprender a leer nomás, no les interesó más, pero eso los transformó también, porque al menos aprendiendo a leer, aprendieron a escribir un cheque, por ejemplo, o una cuenta, o hacer una solicitud. Así que, si unos se quedaron apenas con aprender a leer, otros llegaron incluso con la enseñanza a ser científicos. Y llenaron las paredes, como a veces lo he visto en algunas cosas, tienen en las paredes 1, 2, 3, 4 menciones honoríficas, títulos reconocidos, que ya sea que les hayan servido para trabajar y a otros para trabajar y para ostentar de ser algo. Pero nunca, mis hermanos, nunca esa enseñanza, a mí, por ejemplo, que soy economista, me transformó para la vida eterna. Ni se puede comparar esa enseñanza con la del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El que haya sido enseñado para ser economista no me va a llevar al cielo, ni aún habiéndome ganado un premio Nobel. Nos preocupamos a veces por estudiar en un buen colegio, porque decimos, es que mi hijo tiene que ser bachiller de tal colegio o profesional de tal universidad. Y eso no está mal desearlo y anhelarlo. Pero con ese mismo entusiasmo, mis hermanos, quisimos nosotros algún día buscar, deseamos haber sido enseñados por la palabra de Dios. En mi caso, por lo menos, no. Hoy ya sé que Jesucristo es el Maestro de maestros y que nuestras enseñanzas debieron haber comenzado por ahí y después sí haber pretendido ser economista, pero no fue así. Sin embargo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se encaminaron siempre
siempre, mis hermanos, no solo a instruir, sino que el propósito fundamental de sus enseñanzas fue la de restaurarnos con su Padre, transformarnos con un fin. ¿Cuál es? Llegar al cielo. Un fin, la de la vida eterna. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se dedicó a darnos a conocer a su Padre, la palabra de su Padre. Muchas veces Él dijo: lo que yo hablo no lo hablo por mí, es lo que mi Padre dijo que les dijera a ustedes. Nos enseñó a mostrarnos, o nos mostró el único camino para llegar al Padre. Nos enseñó siempre de la misma manera como cuando se le enseña a un niño, sin ningún método, sin tecnología, sino con lo que había y veía nuestro Señor Jesucristo en ese momento, con los ejemplos de la vida y con su propio ejemplo. Normalmente, quien no es enseñado en algo, se le dice que es ignorante. Yo soy ignorante en muchas cosas, en miles de cosas, desde cosas muy simples como por ejemplo el hacer una mezcla de arena con cemento para pegar un ladrillo. No sé las proporciones de arena ni de cemento. Me considero ignorante en algo que para otros es muy básico. Me considero ignorante en electrónica, en física, en medicina. Así yo recomiende a personas: tomes esta agüita o tomes esta pastilla. No soy médico. Pero en cambio sí soy instruido en otras cosas básicas. Por ejemplo, pintar una pared. Yo sé pintar una pared. De hecho, muchas veces he pintado solo la casa y no me ha quedado mal. Mi instrucción en economía me ha permitido hacer análisis financieros incluso complejos, auditorías financieras, auditorías fiscales como las que hago donde trabajo. Unas personas dicen o afirman que por ser ignorantes en la palabra se van a condenar. La verdad, no es la ignorancia lo que me llevaría a la condenación, sino el pecado. El hecho de que yo tenga miles de títulos no quiere decir que con ellos haya ya salido de la ignorancia espiritual. No. Eso es un engaño. Por eso es que afirmo nuevamente, unas personas dicen que por ser ignorantes en la palabra se van a condenar. La verdad, vuelvo y lo digo, no es por la ignorancia lo que me llevaría a la condenación, sino por el pecado que tenga en mi corazón y que se refleja en los actos. Hoy, ya nadie puede decir que se peca por ignorancia y que por lo tanto el pecado por ignorancia no lo ve Dios como un pecado. Y ahí sí, si hemos pensado de esa manera, hemos estado equivocados. Por eso digo que es necesario salir de la ignorancia espiritual, porque saliendo de la ignorancia espiritual puedo entender que no es por ignorar la palabra de Dios que me condeno, sino es porque hay pecado en mi corazón. Y lo vamos a leer directamente de la palabra de Dios. Levítico 4:13 dice así: puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. Este pasaje lo leo de la palabra de Dios para todos. Este pasaje, ¿qué nos está diciendo? El hecho de que yo no perciba que cometí un pecado, igual soy culpable si transgredí los mandamientos de Dios. Si no fuera así, las personas podrían llegar al juicio de Dios diciendo: yo no sabía que eso era pecado, Señor, y tratar de buscar la salvación
aludiendo ser ignorantes. El hecho de que se ignore que un acto o un hecho es un pecado, no por eso deja de ser culpable quien realiza ese acto. Es decir, si una persona comete un pecado sin saber que eso era pecado, o por no ser consciente de que era un pecado, aún así, dice la palabra de Dios, es culpable. Es decir, la excusa de la ignorancia no existe en las cosas de Dios. Levítico 4:27 reafirma lo dicho antes. Dice así: puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado, haciendo sin intención algo que es contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Noten que pareciera que fuera el mismo pasaje anterior. No, en Levítico 4:13 se refiere a cuando es toda la comunidad o todo el pueblo de Israel el que comete un pecado sin intención. Todo el pueblo es culpable. En Levítico 4:27 se refiere solo a una persona. Dice, puede darse igualmente el caso de que alguien, o sea, al menos uno, que cometió un pecado haciendo o pensando que fue sin intención. No, así sea uno, o sea todo el pueblo el que haya pecado sin intención, igual son culpables. Pero siguen habiendo más pasajes con lo mismo. Levítico 5:17 dice, si alguien peca y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace sin darse cuenta, será culpable y tendrá, mire lo que dice ahí, y tendrá que reconocer su pecado. Los tres pasajes parecen iguales, pero tienen un ingrediente. En el primero se refiere a un pueblo, en el segundo a alguien del pueblo y en el tercer pasaje leído a cualquier persona. Es decir, nadie está habilitado para decir en el día del juicio, ese pecado yo no sabía que era pecado. Entonces no va a haber excusa ese día. Es decir, que no pueden haber personas o comunidades que hayan pecado sin intención y que busquen ser eximidos de culpa. No, hay pecado. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Y cuando dice todos, no excluye ni a chinos, ni a japoneses, ni a rusos, ni a colombianos. Todos, absolutamente todos. En el Nuevo Testamento, porque podría decir alguien, pero es que eso está escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, leamos el Nuevo Testamento y miremos que hay una parábola que se llama la parábola del siervo infiel. Lucas 12, 41 al 48. Vean lo que explica nuestro Señor Jesucristo sobre las actitudes de personas que saben cuál es la voluntad de Dios o actitudes de personas que desconocen la voluntad de Dios. Miremosla. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ojo lo que dice este siervo, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor no tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Qué estaba diciendo hasta ahí?
Habrán personas que conozcan la voluntad del Señor, pero como creen que nuestro Señor no va a venir o se va a tardar, entonces Él golpea a los criados, golpea a las criadas, come y bebe hasta embriagarse, dice así. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, que la persona que conociendo que no debe hacer X cosas y las termina haciendo, pues va a recibir un castigo. Pero el versículo 48 dice: mas el que sin conocerla, o sea, el que no conozca la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, o sea, no conocía la voluntad de Dios, y por no conocer la voluntad de Dios terminó haciendo cosas que desagradaban a Dios. Dice la palabra: será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Noten que hay un siervo que conocía de la palabra de Dios, pero no la cumplió. Será castigado. No hay duda que ahí lo dice. Pero también dice, pero también había un siervo, podía haber habido un siervo que no conocía la palabra de Dios y sus actos desagradaban a Dios. Él dice que igual será azotado, menos que el que conocía la voluntad, pero igual será azotado. Eso es lo mismo que dice Levítico. No puede haber excusa de que como yo no conocía que esto no es pecado, entonces no tengo culpa. Ahí estoy siendo engañado. Culpable somos todos. Tenga o no tenga conocimiento de que era pecado, soy culpable si estoy pecando. Así que, mis hermanos, es decir, que al que sabía que lo que estaba haciendo era malo, aún así lo hacía. Sabía que era malo y lo hacía. A él, dice la palabra, se le darán muchos azotes, o sea, va a ser condenado, castigado. Mientras que aquel que sinceramente desconocía que lo que hacía era pecado, también va a recibir azotes, solo que menos, pero va a ser también azotado. Es por eso, mis hermanos, que es necesario aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y eso fue lo que Él vino a enseñarnos. Esas son las buenas noticias que Él nos dejó, que Él moriría por nosotros, que el sacrificio lo haría Él una sola vez y para siempre, por nuestros pecados. Entonces, se ve claramente que la ignorancia podría llegar a ser un atenuante que aliviaría un poco el castigo, pero no me exime o no me protege del castigo. Conclusión hasta aquí: la ignorancia, si llamémosla de buena fe, o el pecado inconsciente o sin intención, pecado refiriéndose a la transgresión de la palabra de Dios, no me va a librar o no me va a salvar del juicio o del castigo por quebrantar la palabra de Dios. Lo más que hace va a ser de pronto disminuirme el castigo, pero voy a ser castigado. Todo esto es para que entendamos, mis hermanos, que necesitamos ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia. ¿Enseñados en qué? En todo. Desde cómo pedirle a Él perdón, o desde cómo hacer mía la gracia de Él para poder pedir perdón,
o enseñado a que debo reconocer que soy un pecador. Es decir, debo ser enseñado en todo lo que necesito para ser transformado. ¿Para quién? ¿Para los hombres o para Dios? Obvio que para Dios. Para ser cada día mejor persona, una persona agradable a Dios y no al hombre. Es decir, debo ser enseñado en el Evangelio de la salvación. Pero listo, ya entendemos por qué debemos ser enseñados. Ahora hablemos un poco de Jesucristo como maestro. Él mismo se vio así, se reconoció como maestro, y en toda la Biblia hay 5 pasajes que él se ve y se reconoce a sí mismo como maestro. Solo voy a leer uno. Juan capítulo 13, del versículo 13 al 15, dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahí reconoció él que es señor y es maestro. Sigo leyendo. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, el maestro da ejemplo y deja la enseñanza de que hay que seguirlo haciendo. Ahora, hay otros pasajes donde sus discípulos y otras personas lo reconocieron como maestro. Voy a leer uno nomás donde los discípulos lo reconocieron como maestro. Marcos 4, del 35 al 38 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, estaba a punto de hundirse. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿Quiénes? Los discípulos que estaban con él en la misma barca, y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos lo reconocieron como maestro. Pero no solamente sus discípulos ni él mismo, sino también escribas y fariseos así lo reconocieron. Y pueda que en algún momento le hayan mencionado la palabra maestro como para adularlo o como para mostrarse en hipócritas, pero lo reconocieron como maestro. Y ahí es donde está nuevamente el pasaje con el que inicié esta reflexión. Lucas 20:21 dice: y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Yo resalté eso: dices y enseñas rectamente. Es decir, vieron en Jesucristo una coherencia entre lo que él decía y lo que él enseñaba, lo que él hacía y lo que él enseñaba, porque él se mostró como su propio ejemplo, se dio como ejemplo a nosotros, se puso como ejemplo para nosotros. ¿Y qué más dice el pasaje? Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El pasaje anterior al versículo 21 dice que esta expresión se la dijeron como simulando, como adulándolo. Pero aún así haya sido hipócritamente, yo pregunto, haya sido o no hipócritamente, ¿acaso dijeron cosas que no son de él? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no dice y enseña rectamente? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo hace acepción de personas? ¿O acaso nuestro Señor Jesucristo no enseñó con la verdad? ¿Qué contestaríamos nosotros? Que nuestro Señor Jesucristo sí dice y enseña rectamente,
que nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas, que nuestro Señor Jesucristo sí enseñó el camino de Dios con verdad. Hay otro pasaje, Juan capítulo 3 versículo 2, donde un fariseo importante como Nicodemo fue y le dijo lo siguiente. Dice este pasaje: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo lo llamó? Maestro. ¿Cómo lo reconoció? Como maestro. Y hay otros pasajes donde otros fariseos también lo reconocieron como maestro. Mire, Mateo 22 del versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, una persona importante entre los fariseos, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero como buen maestro se adelantó seguramente a una segunda pregunta y les dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no se guarda palabra, Él la quiere enseñar toda. Pero nuestro Señor Jesucristo son apenas, unos ejemplos que yo he tomado de cómo y en qué momento se le dijo al maestro. Pero además Él fue maestro enseñando sobre la familia, sobre las riquezas, sobre el perdón, sobre la mentira. Enseñó sobre el adulterio, sobre la adoración, sobre la oración, sobre el amor. Nuestro Señor Jesucristo fue maestro enseñando sobre la misericordia, sobre la paz, sobre la bondad, sobre la mansedumbre, sobre la humildad, sobre el dolor, sobre el sacrificio. Nos dio a conocer a su Padre, pues Él siempre lo afirmó, que lo que Él decía era lo que su Padre le dijo que dijera, como buen maestro. Mis hermanos, ¿qué propósito tiene Jesucristo al enseñar? Primero, que entendamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 de 2 de Timoteo, que es el que estoy leyendo en el capítulo 3, dice el propósito: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para transformarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hay inconversos que no les interesa aprender la palabra de Dios y creen que el día del juicio podrían alegar ignorancia? Oye, no tendrá validez esa excusa. Esto lo digo porque todavía hay muchas personas que no creen que están pecando y nos ven aburridos porque nos abstenemos de hacer cosas que de hacerlas de seguro desagradarían a Dios, así estén agradando al hombre. Pero nosotros no vivimos para agradar al hombre, vivimos es para agradar a Dios. De ahí que la enseñanza debe ser de calidad para no confundir y para no dividir. ¿Por qué hay corrupción? Preguntémonos por qué hay corrupción. Porque hay ignorancia en su saber, es decir, porque no se sabía que la corrupción era pecado, podrán decir muchos. Pero realmente no es porque no se sabía, es porque ya la corrupción, esa persona la tiene sembrada en su corazón. Otros dicen, ¿por qué hay violencia? Porque nadie sabía que la violencia era pecado. Mentiras.
no es por ignorancia, es porque la violencia ya está sembrada en mi corazón. Pero ¿cómo hago para saber que la violencia sí es pecado? Pues tengo que reconocerlo ante Dios, y para ello tengo que dejar, como lo hemos dicho en otras reflexiones, que el Espíritu Santo me convenza de que sí soy un pecador, porque por mí mismo no voy a reconocer que soy pecador. Asimismo, el orgullo. Para muchas personas el orgullo es una bobada, la altivez es una bobada. Para otras personas robar no significa gran cosa. Dicen, ay, pero es que le robé a un rico, eso lo ve Dios como una buena obra. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Para otros dicen que ser egoísta no es ser pecado. Mis hermanos, que no nos llevemos sorpresas de llegar ese día a decirle a Dios que es que yo no sabía que el adulterio es pecado, o que es que yo no sabía que emborracharme es pecado, o que es que yo no sabía que ser violento es pecado, porque como leímos en Levítico, esos pecados por ignorancia, igual Dios me ve a mí como culpable, o ve al pecador inconsciente como culpable. Todo esto, mis hermanos, es para decir que no importa qué tanta educación secular he recibido, muchas veces esa educación secular no la he usado para el bien, sino para el mal. Por ejemplo, los corruptos o violentos no tendrán una pared con al menos un diploma. Entonces no es porque sean ignorantes, sino porque hay pecado en sus corazones. El orgullo o el egoísmo es lo mismo. Yo puedo ser orgulloso y egoísta y tener una pared llena de 20 títulos. Pero ¿de qué me sirve todos esos títulos si ninguno de ellos me ha hecho ver que ser orgulloso y ser egoísta es un pecado ante Dios? Y que ese pecado está en mi corazón, y que ese pecado tengo que reconocerlo como pecado. ¿De qué me sirve tener primaria, bachillerato, ser profesional o incluso hasta tener un doctorado, si cuando me nombran en un cargo público lo primero que pienso es en robar? O cuando una persona deja morir a otra persona en un hospital porque ignora que está tratando con seres humanos, o porque quiere desconocer que hay una moral y una ética. Mis hermanos, el pecado ya está en el corazón, ya está en el corazón. Entonces, no es porque sea ignorante, sino porque ya hay pecado en mi corazón. La palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo tenga adentro es lo que yo termino pensando, y es en lo que yo termino actuando. Todo es fruto de lo que hay en mi corazón, y no puedo alegar que no lo sabía. Luego, mis hermanos, todo el estudio del mundo secular no me va a transformar para Dios. Muchas veces obra en contrario, me aleja de Dios. Por eso es que necesito ser enseñado en la palabra de Dios y con la palabra enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no me van a dar un diploma más para colgar en una pared. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, me va a dar la vida eterna. ¿Será poca cosa esto? Dicen algunos, pero es que Jesucristo ya no está para enseñar. Eso fue en otra época. Excusas, mis hermanos. Leamos Juan 14, 24 al 26, ¿qué dice al respecto? Dice nuestro Señor Jesucristo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no hay excusas, es que no hay excusa, no hay escapatoria para llegar uno con excusas en el día del juicio. Alguno de nosotros, cuando se fue a dormir, pensemos que algún día se despertó, ya era espiritual, ya amaneció aprendido en la palabra de Dios. No. Todos, absolutamente todos, tuvimos que ser enseñados y tenemos que seguir siendo enseñados en la palabra de Dios porque necesitamos ser transformados. ¿Por qué? Porque una persona con 3 profesiones y un doctorado en algún momento va a maltratar a la esposa o a los hijos o a despilfarrar el sueldo o los bienes que Dios le ha permitido tener. Necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios porque una mujer con una profesión y un trabajo que la hace ver como importante ha abandonado o descuidado a los hijos, o le ha sido fiel a su esposo, o está expuesta a hacerlo si aún no lo ha hecho. Porque un muchacho universitario o bachiller puede caer en delitos o en la drogadicción, o porque una persona con magíster o doctorado o con todo el estudio que quiera puede ser todos los días mentiroso, corrupto, egoísta, borracho, adúltero. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y Él mismo, antes de morir y antes de resucitar, nos dejó una palabra enseñada por Él y la dejó para que el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, nos la siguiera recordando y además para que el Espíritu Santo nos siguiera enseñando. Por eso es que necesitamos acudir a nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Los títulos no nos enseñan a prevenir las conductas que le he mencionado como ejemplos. No. Puedo ser todo lo que ustedes crean y tener todos los títulos, pero eso no va a transformar mi vida para la vida eterna. Lo único que va a transformar mi vida para la vida eterna son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, dice ella misma. Su palabra tiene poder, su palabra nos transforma. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando Dios nos habla es porque tiene que enseñarnos algo. Y siempre, siempre, mis hermanos, siempre va a haber algo que aprender de Él. Y su enseñanza es precisa. Su enseñanza no está soportada en cosas vagas o inútiles o ambiguas o confusas. O incluso, como dicen otros, la palabra de Dios es sin sentido. Mentiras. A nuestro Señor Jesucristo le reconocieron que es un maestro de la verdad, de lo correcto, es coherente entre lo que decía, vivía y enseñaba. Entonces, ¿por qué no imitarlo a Él si Él es, con su ejemplo, el mejor de todos los maestros? Mis hermanos, para que el Espíritu Santo nos enseñe, debemos leer la palabra de Dios. Les aseguro que cuanto más la leamos, más revelación y más enseñanza voy a tener de Dios, porque me habla directamente al corazón.
sencillamente le habla a mi interior. Su enseñanza la deja en mi corazón, y así lo dice la palabra. Leámoslo. 1 Corintios capítulo 2 del versículo 6 al 16 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, vean este pasaje. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos enseña lo que debemos hablar. Qué cosa tan interesante ese pasaje. ¿A quiénes el Espíritu Santo les enseña? La palabra de Dios dice que a los espirituales, no al hombre natural. Y es por una razón. Alguien me preguntó una vez, bueno, ¿y al hombre natural por qué el Espíritu Santo no le enseña? La palabra tiene la respuesta, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, y pónganle comillas si quiere, son locura. Al hombre espiritual, en cambio, sí, porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. ¿A cuál? Al que se recibió en el nuevo nacimiento. El hombre natural podrá tener un gran intelecto y tener todos los títulos honoríficos, como lo hemos dicho, pero para él la palabra de Dios es locura. ¿Cuál es el propósito entonces de ser enseñados por el Espíritu Santo? Que entendamos la verdad como fue dejada. Debemos aprender a perdonar de la manera como Él lo enseñó. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos mostró con su ejemplo cómo es el verdadero perdón, y no como nosotros lo habíamos entendido. ¿O acaso no hemos escuchado expresiones como: si yo no perdono, que lo perdone Dios? ¿O perdono pero no olvido? ¿O no tengo nada que perdonar y que lo juzgue Dios? Todas esas expresiones son erradas. Por eso necesitamos conocer cómo es el perdón de Dios. El Espíritu Santo nos quiere enseñar que todos necesitamos de la gracia de Dios, y no como a veces creíamos que la salvación podía conseguirse dizque con buenas obras. Necesitamos entender que todos somos amados por Dios y que podemos ser sus hijos,
que somos salvos, que hay una redención, que hay una justificación. Para entenderlo necesitamos de las enseñanzas de Dios dejadas por nuestro Señor Jesucristo y recordadas a través de su Espíritu Santo. Y todo esto porque necesitamos ser transformados para Dios. Alguna persona habrá aprendido la palabra, pero de pronto porque la persona es muy intelectual y necesita tener un tema más para una reunión social. Mis hermanos, qué triste eso. Lo que sí sé es que necesitamos ser enseñados para vivir la palabra y para enseñarla, porque así como nosotros la necesitamos, otros también la necesitan. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar el Evangelio, pero no podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Luego debemos primero aprender del Maestro de Maestros, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y del Espíritu Santo, que es Dios, y dejar que el Espíritu Santo nos siga enseñando y recordando lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a leer en Mateo 28, del 16 al 20, que dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras versiones dice que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén significa así es. Para terminar, mis hermanos, sobre por qué Jesucristo es nuestro Maestro, voy a resumir todo lo dicho acá. Porque nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre la vida y sobre la muerte. Porque nuestro Señor Jesucristo enseñó que vivimos para servir y no para ser servidos. Porque nuestro Señor Jesucristo enseñó a dar antes que recibir, porque nos mostró con su ejemplo que no vino a salvar su vida, sino a darla por todos. Nos enseñó a amar, a construir familias, a mantenerlas, a ser buen esposo y esposa, a ser buen hijo. Todo eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñó a ser honestos, a hablar con la verdad, a ser obedientes, a ser humildes, a ser pacientes. Nos enseñó a amar a Dios y corrigió la forma como creíamos que lo estábamos amando. Nos enseñó qué es el pecado y cómo podemos hacerle frente al pecado y aún así a resistirlo. Nos enseñó que en el dolor hay cambio y hay transformación. Nos enseñó que sus enseñanzas están vigentes y permanecen para siempre. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él es la vida eterna. Bueno, mis hermanos, que Dios nos continúe enseñando y cuidando, y que en su voluntad nos podamos ver de nuevo el próximo domingo. Que Dios nos siga protegiendo. Buenos días. Bueno, hermano, damos gracias por ese excelente mensaje del día de hoy. Vamos a terminar con un canto más y después van los anuncios. Cantemos. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir
y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma verse desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bueno, hermanos, qué placer es poder estar aquí esta mañana y haber sido animados de tan hermosa manera. Fuimos exhortados por una muy buena lección de aprender a seguir a nuestro maestro y no solamente ser personas que buscan excusas, sino verdaderamente ser responsables de lo que sabemos y vivir vidas que sean dignas por el recordatorio que tuvimos, las palabras que tuvimos en la Cena del Señor, que nos acuerdan que Jesús siempre está con nosotros, por la oración de nuestro hermano que nos dijo que debemos siempre estar buscando más sabiduría, más amor, cosas lindas que hemos aprendido hoy, unos himnos hermosos, todas las cosas que no sé ustedes, pero a mí por lo menos me llenaron de gozo y me animaron muchísimo aquí. Y les recuerdo que por favor en esta semana mantengamos siempre a nuestros hermanos en oración, que hemos estado orando, y especialmente les pido que oremos, añadamos a nuestra lista al papá de nuestro hermano Juan Pablo Uribe, que está enfermo, no sé exactamente qué tiene, pero oremos por su salud para que Dios lo restaure, para que la familia lo apoye y puedan hacer todo lo necesario para que él pueda estar bien. Así que es el papá de nuestro hermano Juan Pablo Uribe, para que lo pongamos allí en oración también. Y que sigamos orando por todos los demás, por la Meta Barbarita, por todos los que hemos estado orando durante estas semanas, por favor también. Que no se nos olvide que el miércoles nos volvemos a reunir para tener un estudio muy bueno de Salmos. Nos quedan solamente 2 clases de ese Salmo que está hermosísimo. Así que les animo a estar allí. Y como dice mi hermano, no siendo más, los despido. Espero verlos el miércoles. Un abrazo, bendiciones. Los amo mucho a todos. Bye.